Buenas tardes, ¿cómo estamos por acá? Buenas tardes. ¿Entran bien? Si me pueden confirmar, por favor. Profesor, para confirmar algo, ¿este es el último encuentro de esta clase o falta otro? Muchas gracias. Bien, denme un segundito porque no tengo, como que no escucho bien el audio. Entonces hay un tema con audio por acá. Vamos a ver. Listo, por favor. Ahora sí, si podemos hacer una pequeña prueba, y bien que pueda hacer algo, la manera que pueda explicar. No logro. Bueno, vamos a ver si entonces con la configuración. A ver. Voy a salir y voy a entrar nuevamente. Ok, ya sí estamos bien por acá. Nos faltan personas. ¿Qué pasó por acá? Vamos a escribirle por el grupo para ver qué tal. Mientras, me gustaría saber si hubo alguna duda con el material que les compartí la semana pasada, alguna duda, aclaración, cómo estuvieron las actividades, si pudieron realizarlas sin mayores complicaciones. ¿Quién se anima? Marilis, María. Es que no lo escucho muy bien y estoy viendo si me cambio de aparato porque estoy en el celular y estoy prendiendo la computadora. Ah, ok, ok. Perfecto. Bueno, pues entonces vamos a iniciar. Veo unas 13 participaciones en la unidad 5. Ya veo personas que participaron en la unidad, ya han participado en la unidad 6, por lo que entiendo que vamos bien. O sea, que vamos avanzando con las entregas. Yo voy a actualizar las calificaciones precisamente para eh, avanzar en ese sentido. Pues esta es nuestra última semana, ¿eh? Esta es nuestra última semana. Y es importante que vayamos ya cerrando eh, el tema de las puntuaciones y nivel de todas las actividades. Entonces, de mi parte, les voy a compartir en la semana un cuadro con las actividades evaluadas
y así ya tengan en cuenta que el mínimo para aprobar son 60 puntos acumulados. Entonces, cuando les comparte ese cuadro, ya más o menos ustedes tengan una idea de dónde tienen que ajustar, si les hace falta alguna actividad, completarla y así sucesivamente. Entonces, en base a eso, eh, ir avanzando. Entonces, muy importante ver ese punto. Entonces, con relación a la unidad 3, a la unidad 6, perdón, a la unidad 6, que es la unidad que corresponde en esta semana, entre el 7 y el 13 de agosto. En esta unidad, señores, vamos a seguir avanzando con el tema de las funciones en Visual Basic para aplicaciones, ¿bien? Así como tenemos en Excel de manera tradicional una función que automatiza el uso de una fórmula. En el caso de VBA, que es de Visual Basic para aplicaciones, el uso de una función automatiza en este caso, una programación que ya nosotros hayamos hecho y que entendamos que vamos a utilizar con mucha frecuencia, entonces yo la guardo en lo que se llama una función. Bien, entonces a eso específicamente, o ese es específicamente el tópico que vamos a trabajar en esta unidad. Mostrarle algunas de las funciones, ya estuvimos utilizando una, como es la parte de MessageBots, que es una función. En este caso vamos a estar mostrando diferentes funciones. Por ejemplo, acá nos dice que las siguientes funciones en VBA o macro podrían ser de mucha ayuda para las diversas tareas en las que nos veamos involucrados en resolver. En esta relación tenemos un acercamiento a las funciones en VBA más usuales que podríamos llegar a emplear. Las siguientes funciones en VBA o macros podrían ser de mucha ayuda para las diversas tareas en las que nos veamos involucrados en resolver. En esta relación tenemos un acercamiento a las funciones en VBA más usuales que podríamos llegar a ampliar. Entonces, por ejemplo, aquí tengo los diferentes nombres de las funciones y la descripción de lo que hace cada una de ellas. La descripción de lo que hace cada una de ellas. Si aquí buscamos MessageBots, por ejemplo, aquí nos dice que esa función lo que hace es que despliega un cuadro de diálogo con un mensaje especificado. Bien, ¿eso qué quiere decir eso? Lo mismo que en la cual nosotros lo empleamos en nuestro encuentro anterior. Bien, lo empleamos mostrando uno o varios textos. Va a llegar un momento en el cual quizás ustedes tengan que utilizar varias de estas funciones en una programación, o incluso que el resultado de una función sea la entrada de otra, el argumento de entrada de otra, para precisamente obtener un resultado. Bien, entonces esa es la idea en este escenario. Claro está, hay diferentes tipos de funciones. Bien, y acá vamos a mostrar las más utilizadas. O vamos a mostrar varias para que ustedes más o menos vayan tomando en consideración cómo utilizarlas. Vamos a explicarla también tal cual como lo vimos en la semana pasada. Cuestión de que ustedes puedan tener una noción un poquito más clara de todo este tema. Dentro de los tipos de funciones, en este caso la siguiente clasificación de las funciones en VBA se basa en el propósito de las funciones y los tipos de datos que están involucrados en estas funciones. Por ejemplo, las funciones de cadena sirven para manipular las cadenas de textos en VBA. Estas funciones también son conocidas como funciones de texto en VBA. Las cadenas de texto son empleadas por medio del tipo de dato string. Esto lo vimos, que es el tipo de datos en el cual se declara la variable, el cual vimos en la unidad pasada. ¿Sí? Por acá nos dice que existen varias funciones en VBA que podemos utilizar para manipular cadenas de texto. A continuación revisaremos algunas de estas funciones y observaremos el resultado de cada una de ellas. Y ya aquí entonces le va indicando el paso a paso sobre cómo usted insertar la función en un botón que lo puede ejecutar a través de un clic. Las diferentes funciones para unir cadenas de texto, como el caso de MessageBots con la I comercial para
en este caso concatenar variables, y las diferentes otras funciones que vamos a estar ejecutando en esta unidad se va mostrando aquí debajo de manera gráfica, que ustedes pueden insertar esos códigos y tener este resultado. Adicional a la guía didáctica o el material didáctico, pues acá también cuentan ya con con el ejercicio como tal. En este escenario no tenemos un audiovisual que les va guiando paso a paso. Pueden utilizar la grabación de este encuentro. Realmente, la idea inicial es que ustedes intenten desarrollarlo con la experiencia que tuvieron en la unidad 5. Pero me gusta siempre como dejar un material de apoyo adicional para que así ustedes puedan tener como una mayor fuente de apoyo. Bien, una mayor fuente de apoyo. Adicional al contenido audiovisual que vamos a estar viendo, también les voy a compartir los códigos de programación para que así ustedes también vayan visualizando cómo ponerlo en ejecución. Que lo pueden incluso copiar desde acá y ponerlo en ejecución. Entonces, si vemos la primera actividad, que es esta que está acá, la descargo, vamos a abrirla. Si tienen el bloqueo que le da Windows 11, entonces podemos ya nosotros ahí desbloquear. Vamos a ver, no lo tiene, entonces podemos utilizarla sin mayor complicación. Entonces, básicamente, en la instrucción me habla sobre diferentes indicaciones. Bien, tenemos aquí una indicación, tenemos aquí otra, tenemos aquí otra. Todos estos son ejercicios que debe realizar y están orientados a estas hojas que están acá. Estas son aquí. Entonces, por ejemplo, la primera, me pide que inserte a través de un botón la ejecución de este código que está acá. Entonces, yo voy a insertar acá, desde macros, desde el programador, voy a insertar un botón, pero en este caso no lo voy a insertar de formulario, que fue el que insertamos la clase pasada. Cuando inserto un botón de formulario, él me pide que yo lo enlace a un macro que ya yo haya creado. Esta función se utiliza mucho en los macros que son grabados. Pues al yo grabar el macro, luego yo lo puedo enlazar a un botón que puede ejecutar tras un clic, por ejemplo. En el caso de los controles de ActiveX, son controles que al momento de yo seleccionarlo e introducirlos acá, él se va a insertar de esta manera. Aquí yo puedo cambiarle inclusive el nombre, puedo hacerle clic derecho y en las propiedades cambiar el nombre acá donde dice Caption. Entonces aquí puedo decirle que ese botón se va a llamar Hola Mundo. Si quiero inclusive por acá puedo cambiarle ponerlo un poquito negrita, si quiero ponerlo un poco más grande. Y aquí vemos cómo va cambiando acá el botón. Si quiero aquí cambiarle lo que es el background al botón, el fondo, también puedo jugar con esto. Entonces yo puedo jugar con esto dependiendo de lo que necesite. Entonces, hasta aquí todo bien. Ahora, cuando yo voy a ejecutar el botón, le quito aquí el modo diseño, le digo ejecutar. Como no tiene ninguna programación, él no va a abrir nada. Ahora, si le digo modo diseño y le doy doble clic, él me abre el Visual Basic para aplicaciones donde yo voy a utilizar el código. Bien. Entonces, el código que se supone deberíamos copiar es este que está acá. Recordarles que la primera línea del código hace relación a la subrutina privada, que en este caso es la que se está ejecutando, una subrutina que es de este libro en específico, de esta hoja en específico. El nombre del botón que se está ejecutando y la función que una vez se ejecute esta función, entonces se ejecuta esa función sobre este botón, se va a ejecutar lo que está dentro, el código que está dentro. Bien, entonces acá esto puede variar en algún momento en las imágenes y por esa razón entonces pueden utilizar la primera y la última línea que le inserta acá y solamente van a copiar del código desde la segunda línea hasta la penúltima. ¿Lo entender? Por ejemplo, si yo vengo acá, tengo las funciones que no les voy a compartir. Por ejemplo, esa subrutina tenía otro nombre, el botón, se llamaba botón 1, haga clic en. Bien, diferente a cómo se llama acá.
Si yo copio la subrutina completa y la pego aquí y elimino esto, esa subrutina no va a encontrar ese botón porque no hay ningún botón que se llame de esta forma en esa hoja. Entonces, importante que entiendan esa parte. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a seleccionar acá, hasta aquí, esto que está aquí, ¿ven? Lo inserto acá. Parece que no lo copié correctamente. Vamos a ver. Pego acá y aquí ya lo tengo. Entonces, ¿qué pegué? No pegué la primera línea ni la última, que es el end sub. Pues si tengo una sola función, no voy a tener dos end sub. O sea, dos fin de la subrutina. No lo voy a tener. Entonces, ¿qué significa el código que hemos pegado? Este código que hemos pegado acá, vamos a ver, analizarlo para que ustedes sepan qué significa. Ese código significa, el DIN significa declarar una variable. Una variable que es un contenedor de información. Con un solo DIN, yo puedo declarar una primera variable que se llama cadena 1 como tipo string, que hablamos que este tipo string es un tipo de datos alfanumérico. En el encuentro de la semana pasada, nosotros utilizamos un tipo de dato doble, que ese tipo de dato es solamente numérico. Bien, en el caso de string alfanumérico, letras y números y símbolos. Coma, y también en esa misma línea puedo declarar una segunda variable con el mismo tipo de datos. Bien, con el mismo tipo de datos. Por lo regular, las variables se declaran sin valor. Sin valor. Y en este escenario, yo le estoy asignando un valor. Bien. En este escenario acá de las siguientes dos líneas, yo le estoy asignando un valor. Le estoy diciendo que la primera variable, que se llama cadena 1, va a tener, entre comillas, el texto que yo quiero que contenga, la palabra hola y un espacio. Bien, eso es lo que va a contener la variable cadena 1. Y la variable cadena 2 va a contener la palabra mundo. Bien. Entonces, en este escenario que tengo acá, en vez de yo con MessageBots mostrar, entre comillas, directamente lo que quiero mostrar, lo que yo puedo hacer acá es, lo que estamos haciendo acá es mostrando el contenido de cadena 1, la I comercial, que quiere decir concatenar, o sea, una al lado de la otra, cadena 1 y luego cadena 2. Bien, este espacio que está acá me ayuda para separar el hola del mundo. Bien, si no inserto el espacio aquí, entonces aparecerían pegadas ambas palabras. Guardo el archivo, me va a decir que no es del tipo de macros, le digo que no lo quiero guardar del tipo actual, que le quiero cambiar a macro. Aquí le digo tipo de Excel habilitado para macro. Le digo guardar. Y ya yo puedo cerrar y poner en ejecución, aquí quitando el modo de diseño, poner en ejecución ese macro que acabamos de crear con esa programación de una manera diferente como vimos en Hola Mundo la semana pasada. Pues aquí estamos pasando el contenido, los datos a una variable y esas variables son las que nosotros estamos mostrando en pantalla. Ahora, podemos poner lo más interesante. ¿Cómo lo podemos poner más interesante? Por ejemplo, aquí yo puedo agregar lo que son, puedo agregar aquí lo que son campos. Por ejemplo, yo puedo aquí agregar, por ejemplo, un cuadro de texto. Cuadro de texto, como este que está aquí. Bien, lo agrego por acá. Agrego aquí. Y ese cuadro de texto, yo puedo incluso copiarlo y agregarlo por aquí dentro. Bien, cada cuadro de texto de eso. Si yo le digo aquí propiedades, pues me doy cuenta que es un objeto que tiene un nombre, Testbox1 en este caso. Bien, y este que está acá tiene también otro nombre que se llama Testbox2. Bien, entonces yo puedo utilizar, traer información desde otra hoja, por ejemplo, colocarla acá, y en mi programación que yo tengo aquí, modificarla y decirle aquí, bueno, mira, tú vas a mostrar aquí, en vez de un texto, a colocar aquí
lo que contenga el textbox 1 y lo que contenga el textbox 2. Y acá en el message box yo voy a concatenar lo que tenga, por ejemplo, textbox 1 y textbox 2. ¿Qué yo logro con esto? Que cada vez que yo vaya a hacer una introducción de un dato, yo no tengo que modificar el código del programa. Bien, entonces yo puedo simplemente eh, ejecutar, pues la información que se va a concatenar son la que van a contener esos dos textbots, los cuales se van a alimentar desde acá mismo. Por ejemplo, voy a desactivar aquí el diseño. Y aquí yo digo, por ejemplo, la palabra hola, mundo. Aquí le pongo bien. Cuando aquí yo le digo hola mundo, entonces miren aquí cómo él me lo muestra. Bien, claro, si se fijan aquí, yo no contemplé el espacio entre mundo e instituto. Entonces puedo contemplarlo simplemente dándole aquí arriba, le doy aquí al botón y entonces ya aquí, entonces él se muestra. Se muestra de esta forma. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la programación es dinámica. Yo no tengo que entrar cada vez que vaya a hacer el ajuste al código de programación, pues puedo utilizar elementos como estos que pueden a la vez nutrirse desde otros sistemas o desde otros lugares y yo con una función tomar esos datos y utilizarlos para hacer otro tipo de función. ¿Se entiende? ¿Duda o aclaración a este punto? Ok, entonces si vemos la función len, en este caso la función len lo que nos hace es que nos devuelve la cantidad de caracteres que yo tengo en esa variable. Bien, entonces por ejemplo, yo voy a insertar nuevamente un botón. Bien, insertar nuevamente un botón de ActiveX. En este caso no vamos a hacerle mucho maquillaje porque ya sabemos, ya mostramos cómo hacerlo. Entonces, aquí yo le voy a dar a propiedades y le voy a decir en el caption que es el texto que se muestra. Y le voy a poner el nombre de la función play, que es la función que se va a utilizar. Si buscamos en la guía didáctica, material didáctico, que hace la función len, aquí nos dice que regresa la longitud de caracteres, la longitud de una cadena en caracteres. Bien. La idea es precisamente que ustedes vayan aprendiendo el uso de las funciones que hacen cada una de ellas. Esto va a funcionar así como en el idioma. Cuando está aprendiendo inglés, se trata de que usted amplíe su conocimiento de vocabulario, que aprenda más palabras. Y luego usted va a ir en la mente unificando esas palabras, uniendo una con otra y va a ir formando oraciones. Bien, es el mismo proceso. Entonces, muy similar, por decir algo. Bien. Entonces, ya aquí yo inserto el botón, le doy doble clic y acá vamos a insertar el código para la función len, que igual también se lo voy a suministrar. Está por acá, miren aquí, función len. Y lo voy a colocar acá. Copio, pego acá. ¿Qué quiere decir eso? Nuevamente se está declarando una variable cadena tipo string, que ya vimos para qué es. A esa cadena se le agrega un contenido, entre comillas. Y acá, en vez de yo imprimir o que me muestre en pantalla la variable como tal, yo primero digo, muéstrame el resultado de la función len sobre la variable cadena.
Entonces, ¿qué hace len? Len entra en la variable cadena, hace el conteo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ese resultado del 10, él se lo pasa a MessageBots para que lo muestre en pantalla. Bien, para que lo muestre en pantalla. Entonces, por ejemplo, si vuelvo y grabo por acá, minimizo, si trato yo por aquí de poner en ejecución, él me gestiona aquí, me devuelve el número 10, que es el correcto. Bien. Ahora bien, si yo lo modifico y digo, vamos a ponerle algo un poco más interesante, entonces aquí yo puedo decir, por ejemplo, entre comillas doble, la cantidad de caracteres en la variable cadena es dos puntos espacio. Aquí cierro las comillas doble y coloco acá una i comercial, que es el que me va a concatenar este valor fijo que yo estoy introduciendo y el resultado del len en la variable cadena. El resultado del len en la variable cadena. Entonces yo lo guardo, vamos a guardarlo y vamos a ejecutarlo, ¿no? Para probarlo, ¿no? Aquí le digo, vamos a probar. Miren aquí como me indica, la cantidad de caracteres en la variable cadena es 10. Si mañana si mañana esa variable cambia porque es hola mundo, Infotep, entonces el espacio cuenta como carácter, ¿bien? El espacio cuenta. Entonces, vamos a colocarlo acá. Ya sabemos que, eh, ya sabemos que si aquí yo lo ejecuto, ya me va a dar una cantidad diferente, pues yo amplié la cantidad de caracteres que tiene entonces en ese caso esa variable que estamos analizando. Bien. Entonces, no les exijo que quizás lo hagan tan, si se motivan y lo quieren hacer así como más complejo o más interesante, bienvenido sea, pero con que solamente se muestre el 10 es suficiente, porque lo que quiero que pongan en uso la ejecución de las funciones. Ya con el tiempo, según ustedes vayan teniendo como esa creatividad, ese deseo de continuar aprendiendo, ustedes mismos van a ir unificando funciones para tener respuesta quizás a una necesidad puntual que ustedes tengan laboral o personal, en algún momento que estén ejecutando o realizando alguna factura, funciones de ese tipo, ¿bien? Pero va a depender de cada uno de ustedes. En el INSTR, si buscamos por acá, el INSTR es una función que regresa a la posición de una cadena de texto dentro de otra cadena. O sea, ¿qué hace esta función? Vamos a insertar nuevamente un botón. Y ese botón que yo lo voy a colocar por acá, le voy a colocar aquí como action, función, INSTR. Vamos a insertarle el subprogramación, la cual tenemos por acá, INSTR, esta que está aquí. Y lo que hace básicamente es definimos la variable, declaramos la variable. A esa variable volvemos a insertarle un contenido. Y en INSTR lo que hace es identificar en qué posición de la cadena se encuentra la letra que yo indique acá. Por ejemplo, me está diciendo aquí que con INSTR en la variable cadena identifique la posición de la letra M. Y él va a venir por acá y va a decir 1, 2, 3, 4, 5, porque el espacio cuenta. Y la M está en la posición 6. ¿Me doy a entender? Si hay varias M, él va a tomar la primera que aparezca. Bien, entonces, esa es la función. Vamos a ver. Le digo guardar. Vamos a ejecutarlo para ver. Y aquí efectivamente me aparece el 6. Bien.
Si nuevamente vamos a tratar de modificarlo para ver algún resultado diferente, si cambiamos a la U, aquí tienen que tomar en cuenta que cuando aquí estamos insertando la letra que vamos a buscar, deben hacerlo entre comillas dobles. Bien, entre comillas dobles. Bien, entonces guardamos y ahora debe darme como resultado el número 7, ¿verdad? Vamos a ver. Exacto, el número 7. Esa función también se puede concatenar con otra función estática como la que vimos anteriormente. Sin mayor complejidad pueden hacer esa combinación con esa función que vimos hace un ratito. Bien. Por último, tenemos aquí una especie de cálculo realizada directamente en un ambiente de programación. Por ejemplo, en este escenario tenemos aquí el resultado esperado en esta imagen y acá tenemos el código con el cual vamos a lograr ese resultado. Lo primero que vamos a hacer acá es agregar una etiqueta. Esa etiqueta va a traer consigo identificar y es algo más visual, bien, para que la persona que vaya a trabajar con la inserción de los datos sepa qué tipo de datos es que se están insertando en esa posición. Y aquí vamos a colocar el resultado que se espera. Bien. Entonces, los valores que se van a analizar son los valores que están en B. Si se fijan aquí en el ambiente, en el código de programación, está en B también, que es el código que se va a utilizar. Aunque en el código que les voy a compartir está orientado en las celdas K3, K4 y K6. Entonces, son las celdas que ustedes tienen en este caso que sustituir dependiendo la posición, ¿vale? Posición en la cual ustedes van a trabajar. Y lo vamos a hacer ahora en el encuentro para que ustedes lo vean. Esa programación se va a agregar en un botón que es este que está acá de calificar, el cual también vamos a insertar en Active Edge. Agregamos por acá. Vamos a cambiar el caption para que nos diga aquí calificar. Perfecto. Y vamos a modificar la programación del mismo e insertarlo por acá. Entonces vamos a analizar el código. ¿Qué es lo que va a hacer? Bien, miren, aquí él nos dice, si el rango, ya sabemos que no va a ser K3, sino que en este caso va a ser B1, que es la celda que estamos trabajando acá. Vamos a hacer la sustitución acá. Entonces aquí decimos B1 y el rango o el valor de B1 es mayor a 70. En este caso yo no estoy contemplando el 70, o sea que debe ser un valor mayor, 71. Aquí yo les recomiendo agregar el símbolo de igual para que incluya el 70. Bien. Para que incluya el 70. Mayor o igual. Y a la vez que aquí el B2 también sea mayor o igual. Bien. Entonces, si esa condición se da, que tanto B1 como B2 sea mayor o igual a 70, entonces el resultado va a caer en la celda B4. Bien, B4. ¿Y qué es lo que va a mostrar? Lo que está aquí entre comillas doble. Entre comillas doble. Y es aprobado. Ahora, si una de las dos condiciones no se dan, él me va a mostrar en la misma celda B4, este va a ser lo que va a devolver. Bien, vamos a probarlo. Guardamos. Y acá, vamos a colocar acá. Y presionamos aquí. Ah, bueno, está en modo diseño. Vamos a desactivar el modo diseño. Y aquí me aparece la palabra. Bien.
Si uno de los dos valores está por debajo de 70, ya me muestra esto de esta forma. ¿Bien? Claro, esto nosotros podemos incluso combinarlo con formatos condicionales, por ejemplo. Bien, aquí yo puedo decir, bueno, mira, agrego una regla. Esa regla va a ser para la celda que contenga un texto específico. Si contiene, por ejemplo, si el resultado aquí es aprobado, entonces el formato del relleno de esa celda va a ser, por ejemplo, verde. Bien. Si agrego otra regla, porque son dos, vamos a agregar otra más. Un texto en específico que contiene la palabra aprobado. Y en este caso sería el relleno rojo. Bien, miren aquí cómo se coloca rojo. Si él analiza, y en este caso tengo un 75, cuando le doy a calificar, ya él automáticamente lo pone en verde. Bien, porque él está analizando la palabra que aparece, que es resultado de la programación que hemos hecho aquí en el botón. Entonces, más o menos esa es la temática. Pero si se dan cuenta, en el único escenario en el cual nos da aquí como resultado aprobado es cuando ambos escenarios acá arriba están mayor o igual a 70. Eso se debe a lo siguiente. Vamos a ir a la programación del botón. Y por ejemplo, acá en esta línea de programación yo tengo un código que es un conector. Este conector que significa AND. Eso es lo que me está diciendo a mí. Que esta primera condición y la segunda condición deben darse para que se muestre este resultado. Si no se da una de las dos condiciones, entonces me muestra este resultado de aquí debajo. Bien. Esto significa y, que esta y la otra tengan este rango de datos. Bien. Ahora bien, si yo cambio acá esta end por un or, por ejemplo, y hago el mismo escenario y hago la prueba, se van a dar cuenta que, por ejemplo, si uno de los valores está por debajo, me continúa diciendo aprobado, porque en el caso de or puede ser o una o el otro, que esté por encima o igual a 70. Me sigue diciendo, si está a 70 también me dice, como le estoy diciendo uno o el otro, solamente me va a decir reprobado cuando ambos estén por debajo del valor. ¿Me doy a entender? Entonces realmente el conector lógico hace una gran diferencia dependiendo de lo que se ande buscando. Y esto es importante también que lo conozcan. Entonces, esto es lo que tienen que trabajar para el cierre. No sé si tienen alguna duda o aclaración de lo que hemos visto o algo de lo pendiente de lo anterior. Vamos a ver. Todo en orden. Bueno, entonces le voy a compartir los códigos de ejemplo para que vayan trabajando con ellos. También voy a tratar de compartir la grabación del encuentro a la mayor brevedad, cuestión de que ustedes puedan ir viendo los pasos. Y como punto importante, señores, tenemos como fecha de cierre el domingo 3. Domingo 3 a la medianoche cerramos la acción formativa. Entonces es importante que en estos días que les quedan traten de recoger todas las actividades pendientes. Cuestión de que ya el lunes estemos compartiendo las calificaciones del cierre del curso. Bien. Eh, Muchas gracias, María. Entonces, nada, señores, sería todo de mi parte por el día de hoy. Espero que les haya gustado nuestro encuentro y que el curso haya llenado sus expectativas. Espero verle más adelante. Cualquier duda, nos vemos directo por el grupo. Pasen buenas. Gracias.